¿Qué es el coeficiente de asimetría? Una definición que podemos dar del coeficiente de asimetría es que es la medida que nos indica hacia qué lado se deforma la muestra y en dónde se ubica la media. Es decir, nos indica si la media se ubica hacia los datos mayores o hacia los datos menores. En muchas muestras que nosotros podemos analizar, hay datos atípicos que son muy pequeños o hay datos atípicos que son muy grandes, o también la mayoría de los datos se acumulan hacia los datos más bajos o hacia los datos más altos, y esto ocasiona que la media no siempre se ubique en el centro de la distribución y ella se corra ya sea hacia los datos mayores o hacia los datos menores. Veamos esto con un ejemplo gráfico para poder analizarlo y poder tener claro el concepto. Supongamos que tenemos este conjunto de datos que hemos graficado en esta imagen. Cada punto de estos representa el valor unitario de un inmueble. Tenemos un conjunto de datos que se distribuye entre algunos valores. Hay datos bajos, hay datos medios y hay datos altos. Supongamos que trazamos una línea que nos enmarque el dato máximo y trazamos otra línea que nos enmarque el dato mínimo. Dentro de estos dos datos, dentro del dato máximo y el dato mínimo, pues tenemos todos los datos que tiene nuestra muestra. Si trazamos una línea en el centro entre los datos máximos y el mínimo, este es un eje de referencia, no es ni la moda, ni la media, ni la mediana, solo es un eje de referencia que utilizaremos para definir los datos altos y los datos bajos. Los datos altos diremos que son los que están desde el eje de referencia hacia el dato máximo, y los datos bajos diremos que son los que están desde el eje de referencia hacia el dato mínimo. Ahora, si con todos estos datos nosotros calculamos la media de nuestra muestra y esa media se nos ubica entre los datos altos, podemos decir que cuando la media se ubica hacia los datos altos de nuestra muestra existe asimetría positiva. Ahora bien, si nosotros calculamos nuestra media y esta media se ubica hacia los datos bajos de nuestra muestra, entonces decimos que existe asimetría negativa. Pero si nosotros al calcular nuestra media, esta media se ubica en el centro de los datos, o sea, entre el dato máximo y el dato mínimo, en donde los datos se distribuyen equilibradamente por encima y por debajo de la media, decimos que esta distribución es una distribución simétrica. En nuestro caso, aquí podemos ver que tenemos 3 datos por encima y 3 datos por debajo. Podemos definir dos formas de calcular el coeficiente de asimetría. La primera ecuación que tenemos, que es esta, lo llamamos la forma del coeficiente de asimetría de Fisher. El coeficiente de asimetría de Fisher es muy útil en los avalúos inmobiliarios, ya que, como les dije, normalmente en los avalúos inmobiliarios es poco probable que se encuentre una moda, pero sí encontramos siempre una media y una desviación estándar, y está dado por la sumatoria de la diferencia entre cada dato y la media elevado al cubo, dividido entre el número de datos por la desviación estándar al cubo. Después tenemos el coeficiente de asimetría de Pearson, la primera forma de presentación de este coeficiente de asimetría, que es la media menos la moda dividido entre la desviación estándar. Este es el coeficiente de asimetría que normalmente se presenta en las normas de avalúos. En Colombia, en la resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
Esta es la forma del coeficiente de asimetría que encontramos, el coeficiente de asimetría de Pearson. Pero Pearson también tiene otra forma de asimetría, que el coeficiente de asimetría de Pearson, la segunda forma, es 3 veces la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. Así que si ustedes tienen cualquiera de las medidas de tendencia central que vimos en el video número 2, ya sea la media o la moda o la mediana, ustedes pueden calcular un coeficiente de asimetría para cada uno de esos valores. ¿Qué es importante recalcar en el coeficiente de asimetría? Que si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, o sea, si el resultado del coeficiente de asimetría es positivo, existe asimetría positiva. Si el coeficiente de asimetría es menor que 0, es decir, es negativo, existe asimetría negativa. Y si el coeficiente de asimetría es igual a 0, la distribución es simétrica. Es decir, hay tantos datos por encima como por debajo, o sus valores son simétricos.